Entiende el contexto, Sí, es verdad. además de ser futbolero. Muy futbolero, muy de amante del deporte y en este caso vamos a hablar un poco de los datos y de cómo se toman decisiones. Mientras venía para acá escuchaba la entrevista a Martín Kerner y Sí. pensaba cuánto de útil sería que en el mundo de la política, perdón, voy a ganar algunos enemigos, pero en el mundo de la política se trabajara más con datos y menos con relatos, que es un poco lo que le pasa al mundo del management. Y específicamente cada vez más en el mundo del deporte. Ustedes deben haber estado mirando el partido de Estados Unidos y Paraguay, Sí, señor. que Sí, a señor. todos Sí, nos señor. sorprendió por... Yo estaba viendo a Alex Arce. Por supuesto. Bien. Nosotros también estábamos viéndolo. Todos los hinchas de Independiente Rivadavia. Pero en un momento, cuando hacen la pausa para el refrescarse, Sí. hay una imagen que lo toma a Pochettino, que es el entrenador de Estados Unidos, que está hablando con sus jugadores en vivo, mientras en ese minuto, con una notebook en la mano. Es una mirada, una figura que no se da tanto, porque en general los entrenadores deportivos son mucho más alentadores que Claro, datistas, que estadistas. más arenga. Claro. Bueno, ¿qué le estaba pasando en ese momento a Pochettino? Y puede ser alguna de las grandes diferencias que hubo en ese partido entre esos dos equipos. Y es que hay una compañía que se llama Globan, es un unicornio argentino. Para las personas que están mirando y no saben qué es un unicornio, son las empresas que son valuadas en más de $1 billón. Y Globan fue el primer unicornio argentino. Y Globan desarrolló un software que trabaja con información en vivo sobre, en este caso, el fútbol. Ese software lo que hace es medir o trabajar en vivo con 6.400 métricas del partido y más de 2.000 variables que está midiendo en vivo mientras el juego se está dando. Y el objetivo de ese software es alertar sobre ciertas situaciones que son anómalos o incómodas para el juego. Con tanto dato termina siendo predictivo, Miguel. Ese es el punto, ¿no? Exactamente. Pero fíjate, por ejemplo, los alertaba o los alerta cuando un jugador entra en la zona de fatiga. Claro. Lo alerta cuando los sprints de los jugadores, los piques cortos, son más lentos. Claro, cuando ya no tienen la misma intensidad. Exactamente. Los alerta cuando el equipo contrario hace un movimiento táctico y cambia la manera en que está jugando. Y le da, como les dije, miles de variables en vivo. Y la verdad que uno dice esto es maravilloso porque fíjense que el entrenador en vivo está tomando decisiones con su equipo. En base a información. En base a información. Claro. Entonces, la interpretación que el entrenador hace es mucho más predictiva, como dice Gabriel, mucho más exacta, porque la está haciendo en base a datos que están ocurriendo en la realidad. Lamentablemente no he visto otro entrenador con esa herramienta, muy probablemente... De hecho, se viralizó mucho ese momento y bueno, y trascendió qué es lo que estaba haciendo Pochettino en ese momento con sus jugadores, ¿no? Claro. Como fue un dato disruptivo. Es muy extraño y es extraño en el mundo de las empresas. Y acá hago el puente al mundo de las empresas. En esta etapa en la que las empresas tienen que ser más eficientes, gastar menos y lograr los mismos objetivos, porque las rentabilidades promedios en el país van a achicarse y van a estandarizarse a lo largo del tiempo, si Dios quiere, o si Milei quiere, no es que Milei es Dios, pero en esta instancia durante un tiempo, gran parte de la macroeconomía depende de sus decisiones y esas decisiones cambian la realidad de las empresas. Entonces, en ese contexto, veo todavía muchas empresas chiquititas, que pueden ser locales comerciales que tienen reventa de algún producto, o empresas más grandes, de 100 empleados, 150 empleados, que en Mendoza hay varias, sobre todo alrededor de la agricultura, y que toman decisiones sin datos. Entonces, cuando uno les pregunta a los dueños de estas empresas si una línea de producto que están trabajando, supongamos que son un lavadero de verduras, que es algo que es muy común hacia Rodeo de la Cruz o Rodeo del Medio en Mendoza. Le preguntan cuánto es la rentabilidad que tiene el producto que están lavando en un determinado momento del año, te dicen y más o menos, y el más o menos Claro, es el problema. El aproximado. Exactamente, porque el masomenismo es muy riesgoso en un mercado con un rango de rentabilidad que es 10%. Y que 15%. cada vez va a ser menor. Exacto. Entonces, esta es una respuesta habitual. Digo el ejemplo de las empresas que hacen lavado de verdura, o lo digo lo mismo de
una empresa que revende productos, un local comercial. Normalmente no saben cuánto ganan, no saben cuánto pierden, no saben cuánto es lo que les impacta el costo fijo. No lo tienen tan claro. Parecería que es una obviedad, pero no lo es. Y entonces, volviendo al ejemplo que les decía de Estados Unidos y Pochettino. Pochettino podría también hacer lo mismo, es decir, mira, más o menos el 5 está corriendo bastante. Claro. Pero eso, en el dato, en el momento preciso, lo ayuda a decir si lo cambia al 5, si lo mueve de puesto, si lo releva con otra persona que está menos asfixiado con su oxígeno, etcétera, etcétera. Es pasar de la intuición a la certeza en algún punto, ¿no? Claro. Tengo la idea, ¿sabes qué? Que esto lo usa mucho la NBA. Digamos que históricamente se ha medido mucho, inclusive la velocidad de tiro de la pelota, del salto, mucha estadística en tiempo real desde hace muchos años. Muchos años. Digo, mucho más científico que solamente instintivo o deportivo, ¿no? Sí, en el caso del básquetbol, que es el deporte que más conozco porque lo jugué durante muchos años. Gran jugador de básquet. Gracias, Luis. Efectivamente, un gran base. es No estoy en como dice condiciones de Gabriel. calificarlo, Sí, discúlpeme, ¿no? No, pero por unos pesos me calificás. Sí, claro. Así levanto mi performance. Hay que ver los datos. Bueno, una de las cosas que pasa en el deporte, volviendo al dato y el deporte, ya que estamos ahí, es que esto de que los deportistas uno dice, no, pero no sabes qué buen jugador es. Miguel es tremendo, no sabe lo que era tirando de 3 puntos. Bueno, antes era romántico. Se acordaban de los últimos 3 puntos que tiró en el partido anterior y eso hoy con datos tienen mercados de pases de jugadores de compra y venta en cualquier deporte. Sí, con en el todas las que- estadísticas. Con Ese todo es el el punto, dato claro. y se acabó. Es No el hay más currículum. vuelta. Es el currículum. Me parece que lo revolucionario, si se quiere, es haber pasado, porque los datos y la manera de medir el rendimiento de los jugadores de fútbol, en este caso, ya estaba instalado en el fútbol. De hecho, ustedes ven que los jugadores cuando terminan el partido, que se sacan la camiseta, tienen como una especie de corpiño que tiene un chip y ahí le miden cuánto corrieron, a qué intensidad, por qué zonas de la cancha se movió el jugador. Todo eso ya se medía. Me parece que lo revolucionario y lo nuevo es haber pasado de ese dato posterior al dato en tiempo dato real. en vivo, claro. Que de hecho decían que esa aplicación que usó Pochettino se utiliza en algunas ligas en Europa. Ya se utiliza. Y obviamente eso en 3-2-1 va a llegar al fútbol argentino, ¿no? Tengo un cliente que tiene una cadena de cafeterías en Santiago de Chile y él, contra viento y marea, se animó a instalar unas cámaras con inteligencia artificial, cámaras que realmente le costaron $30 cada una, instaló varias en cada local y esas cámaras lo que hacen es detectar movimientos del personal. Esos movimientos esa inteligencia artificial está usada para poder determinar cuál es el tiempo ocioso de cada colaborador dentro de la empresa. Y obviamente que acá hay una parte de la biblioteca que me va a decir, no, pero eso no se puede, ¿por qué intimidarlo? ¿Por qué no sé qué? Eso es si lo usan mal. Si lo usan bien, lo que le puede pasar a esa empresa es que empiezan a conocer en qué momento del día el trabajador decae en su rendimiento y requiere un espacio de descanso, que es en definitiva... Claro, un uso positivo, digamos, para el Exactamente. trabajador en ese caso. Uno lo puede usar o para matar gente o para construir una mejor relación con los clientes. En este caso, doy fe de que eso fue así. Y de optimizar tu negocio. En exactamente, definitiva, ¿no? exactamente. Y en definitiva es, si uno no está en el negocio, porque uno es el dueño y son empresas chicas, y te vas, la cámara está haciendo el trabajo por vos. Cuando vos venís y mirás los resultados, te está diciendo que en determinado momento el volumen de gente en el local se bajó y entonces la gente está en el momento justo para descansar o en todo caso para rotar el personal de otra Sí, manera. o a la inversa, que en determinados momentos te supera la cantidad de público y esa persona que está trabajando necesita un apoyo, Exactamente. necesita a alguien más que le dé una mano. Exactamente. Entonces, miremoslo a esto mismo que le estoy contando con otro dato del deporte del fútbol. En la final del mundo de Qatar de 2022, Sí. Messi recorrió 12.109 metros relevados, digo, por las estadísticas de estas pecheras que tienen. Y uno, claro, es difícil saber si 12.109 metros es mucho Es o es mucho poco. o es poco, claro. Por supuesto hay que compararlo contra él mismo durante otros partidos. Pero el dato interesante es que el 49% de esos recorridos, la mitad de ese recorrido, él lo hizo caminando a menos de 7 kilómetros por hora.
Entonces, claro, si uno toma ese dato, todos los argentinos hubiéramos dicho Messi se cansa, Messi está viejo, Messi no sé qué. Estamos hablando de hace 4 años atrás, no de los 3 de anoche. Y uno hubiera actuado con un dato de una manera errónea. La realidad es que Messi en ese partido, para dar el corolario final, recorrió 12.109 metros. La mitad de eso lo hizo caminando, o a menos de 7 kilómetros, que es el promedio de un jugador durante una etapa de bajas revoluciones. Pero sus sprints fueron de 16 contra 12, que era su propio promedio. Claro. O sea que él fue en algún momento, durante todo el partido, mucho más explosivo que él mismo en otros partidos. Entonces, si uno toma el dato aislado, en la empresa pasa lo mismo, y dice, a partir de las cámaras que han puesto, ven que una persona no está rindiendo, podríamos hacer lo mismo que hemos hecho durante muchos años los argentinos, que es, pobrecito, castigarlo a Messi porque él tiene ese estilo de juego. Que ahora ya no se lo criticamos, pues ya hemos aprendido. Tal cual. Me parece buenísima la analogía que has hecho, Miguel, porque, claro, muchas veces se le da a la persona que empieza a emprender y tiene empleados un rol más, asume un rol más de capanga, de cagar a pedo, digamos, de descubrir al empleado en cosas raras que en aprovechar los datos. Cuando la información es poder, hoy más que nunca, ¿no? Y yo recuerdo, con lo que vos contás, en el año 1998, es decir, estaba naciendo Internet a nivel popular, en una fábrica de la Corporación Cooperativa de Mondragón, un gran núcleo cooperativo que queda en el norte de España, visitar una fábrica en donde cada empleado tenía un monitor de productividad. Y era exactamente para lo contrario, para lo que reaccionamos los argentinos, que romantizamos todo y no creemos en los datos, y romantizamos al trabajador y todo. ¿Cuál era la cuestión? Era esto: cuándo estaba cansado, saber cuándo producía más, cuándo estaba mejor, cuándo había que rotar. Eran cuestiones a favor del trabajador que repercutían en favor de la fábrica, digamos, ¿no? Entonces no era una persecución del trabajador como inmediatamente cualquiera hubiera levantado el dedito en la Argentina al ver una pantalla en el 98 mostrando la lentitud o el avance de cada uno de los fabricantes de artefactos, que era, me acuerdo que era la fábrica Fagor, ¿no? Que tiene sede ahí en España, ¿no? Que es fábrica de heladeras y este tipo de cosas. Digo, utilizaron tan bien eso que la empresa se expandió, los empleados se expandieron, tienen más trabajadores y cobran mejor. Por eso digo que muchas veces los datos, cuando se entra en la discusión política o filosófica, se van al carajo, básicamente, ¿no? Sí, las empresas en general, las que trabajan seriamente con los datos, lo que están haciendo es tomar alertas que los datos te dan. Porque la productividad de las personas no es siempre igual, porque la productividad de los equipos, de las máquinas, tampoco es siempre igual. Entonces, en definitiva, los datos lo que te sirven es de alerta para mejorar tu rendimiento. A pesar de que mientras más datos hay, se concentra más el uso en menos. Si bien es un arte, porque cada gerente o dueño de una empresa toma decisiones con los datos que le parecen a él apropiados, y ahí es donde está el arte. En general, esos indicadores que miran los dueños de empresas, la experiencia me indica que son entre 5, 6 o 7, no más que eso. Normalmente uno, cuando escucha a un dueño de una empresa o a un gerente de un área en una empresa, lo que escucha es decir, siempre está mirando alguno de esos 5, 6 o 7 datos. La razón de ser de 5, 6 o 7 datos es porque básicamente nosotros, en el contexto de la presión laboral, podemos administrar entre 5, 6 o 7 variables frente a una situación más crítica. Voy a llevarlos al pasado. Ustedes se acuerdan de Feliz Domingo, ¿no es cierto? Claro. Okay. Ustedes eran grandes, yo lo he visto en YouTube. Sí. Ustedes son grandes. Con Silvio Soldán. Eso es muy antiguo. Bueno, hubo una versión más joven con Formento. Con Formento, tenés razón. Sí. Y en ese programa había un momento en el que se jugaba y le decían a un chico que estaba así con la bandera del colegio y los auriculares así, y le decían, la consigna es, en 30 segundos, sin repetir y sin soplar, 10 ciudades argentinas. Entonces el pibe, frente a la situación de presión, lo que decía era Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba. Y vos, cuando llegaba a la quinta, ya se empezaba a poner lenteja el pibe. Claro, y vos estabas en tu casa domingo a la tarde con las pantuflas, los pies arriba de la mesa de ratona, y vos decías que la juventud está perdida. Si hoy ese ejercicio lo hiciéramos con gente de hoy, pasaría exactamente lo mismo. Es más, tardarían más, pues estarían buscando
como en Google cuáles son las ciudades más importantes de la Argentina y lo que contestarían. La realidad es que en ese contexto, frente a una situación de presión, es alguien que te dice tenés 30 segundos y tenés las cámaras y tus compañeros que te están gritando del otro lado. En ese contexto nosotros estamos preparados para manejar entre 5, 6 o 7 variables. Esa es la razón fundamental por la cual los dueños o los gerentes de empresas toman decisiones mirando esos pocos indicadores, no 35.000 indicadores. Entonces, si vos estás ahí, estás escuchando y te encanta hacer Excel y mandárselo a tu jefe con 74 alertas, te va a mirar 5 o 6. Te conviene, para ser más eficiente, preguntarle cuáles son los que mira y entonces hacer el Excel con esos 5, 6 o 7. Ahora, me parece que el gran desafío, está claro la importancia de los datos y la importancia de la información, es que quien interprete también tenga criterio. Vos lo dijiste recién, ¿no? Porque si no, y siguiendo con la metáfora futbolística, probablemente en la empresa, en la organización, tenemos un Messi que juega a un ritmo de Messi, pero la rompe. Claro. Y si nos guiamos solo por la métrica, vamos a decir, este tipo es un vago. Es verdad. ¿Me entendés? O este tipo es improductivo. Por eso yo rescato como muy valioso lo que Gabriel decía, de que el software que usó Pochettino está midiendo datos en vivo. Las personas no somos solo un ciclo virtuoso. Tenemos días, tenemos no días, tenemos nuestro círculo circadiano, hay momentos que somos productivos, menos. Y en definitiva, ese dato en vivo del gerente o del jefe de esa persona que se apoya en datos, pero lo está mirando a ese colaborador y puede decir ese dato es verdad, pero no es lo que le está pasando. Porque no necesariamente el dato refleja exactamente lo que está pasando. Porque, a ver, yo prefiero tener a un tipo con destellos de talento intermitente a tener un robotito que me cumpla todos los días. O sea, los quiero a los dos en realidad, pero no quiero solo al robotito que me cumpla y que rinda para las estadísticas. Quiero también tener al distinto, sí, al que de vez en cuando tiene una genialidad y que tal vez me salva al mes. Las empresas necesitan mezclar o mixturar muy bien. A ver, por ejemplo, hay gente que tiene más de 50 y tiene que tener un lugar en la empresa, porque hay algún lugar en el que el de 50 rinde más que el de 20. Y hay otros lugares que en el de 20 es mejor que el de 50. Y lo mismo con el súper talentoso. Es raro encontrar a Messi, un talentoso que además es regular y que siempre tiene un nivel de rendimiento superior a su propio promedio. Es muy raro. En general, las personas talentosas tienen algún defecto más que virtud que los compensa. Entonces, nosotros en las empresas tenemos que apuntar a tener algún Messi que de vez en cuando juegue bien, pero necesitamos tener después alguna media cancha, un grupo de jugadores, un grupo de colaboradores que se banquen la regularidad que la empresa necesita, que es producir siempre lo mismo, generar la misma calidad, entregar la misma calidad de servicio a los clientes y en definitiva sostener el negocio. Estándar. Exactamente. Buenísimo. Gracias, Miguel, querido. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Che, tenemos muchísimos mensajes. Conte. Mensajiemos. Dice Adrián, buen día, no entiendo algo. Baja el precio del petróleo y aumenta la nafta. Ayer volvió a bajar el precio del petróleo y aumentó el GNC. Sí, 849. El GNC en Mendoza aumentó justo el día en que en la mañana habíamos hablado de que estaba bajando a nivel internacional el precio de los hidrocarburos. Bueno, es lo que sucede. El hidrocarburo incluye tanto nafta como gas. Pero bueno, es lo que pasó. La nafta no sé si ha subido, pero sí en este caso el GNC que está a 849 en Mendoza. Roberto dice, resistencia al cambio o la comodidad, que otro se haga cargo. Esto me parece que tiene que ver con la entrevista a Martín Kirchner, ¿no? Así es. Una forma de gobernar que se hizo ADN en varias generaciones. Graciela, buen día. Quintela decreta asueto para festejar, pero después les paga con chachos. Sí, es verdad. Populismo a full, pan y circo, Es ¿no? verdad. Acá el Luchito larga una consigna frente a la presencia de Martín Kirchner. ¿Qué dice? Esta mañana en el programa, que trajo unas facturas muy ricas. No merece ser Yo no las he probado. Yo sí, muy rico, ¿no? Dice, cualquier cacatúa cree hacer sombra. Larga en bueno,
en esto que hemos charlado sobre las intenciones de un político busca lo máximo, que es llegar a ser gobernador, ¿no? Aquí confesó también sus intenciones de ser candidato a gobernador, aunque costó que se lo sacáramos a Kirchner, ¿no? Bueno, y acá algunos mensajes críticos. Dice, hola, estamos esperando gestión, dice Kirchner, ¿no? Hace años